Le preguntaron en la cadena Fox a Jeb Bush si él hubiera invadido Irak, como hizo su hermano, el presidente George W. Bush en el año 2003. Y él dijo que, pues, que él entendía lo de la invasión y que comprendía lo que había ocurrido. No dijo que no. Después titubeó en otra entrevista y finalmente, ya en las últimas horas, dijo, I would have not gone to Iraq, es decir, no habría ido a Irak. Y luego trató de matizar la respuesta diciendo, hombre, yo me estoy presentando a las elecciones de 2016, no a las elecciones del año 2000. Pero lo cierto del caso es que ha dado bandazos Jeb Bush, y por otra parte, y ahí va la pregunta, en el periódico The New York Times, en un artículo de Maggie Haberman y Michael Barbaro, lo que dicen ellos es que la situación para Jeb Bush es muy complicada porque necesita apoyarse mucho en el legado de su hermano para ganar las elecciones primarias y convertirse en candidato. Su hermano tiene un 81% de popularidad en estados como Iowa, que es donde van a empezar las primeras elecciones primarias o caucuses. Pero que a la vez, si quiere ganar las elecciones presidenciales, tendrá que distanciarse del legado de su hermano. Sí, su hermano es su gran activo y su gran pasivo. ¿Qué puede pasar con Jeb Bush? Yo diría que el gran dilema de Jeb Bush es si acaso quiere convertirse o no en el Caín dispuesto a asesinar a su hermano. Me refiero a todo su legado político. Jeb Bush podrá ser el Caín asesinando a Abel, arrojándolo a los pies de los caballos, diciéndole que todo su legado ha sido desastroso, con lo cual coincide la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos. A Jeb Bush le está costando mucho trabajo ser Caín, odiar a su hermano, porque en el fondo sabe también que la gente no vería con muy buenos ojos que terminara asesinando a su hermano, renegando de su hermano, porque en el fondo es esa dinastía, son esos intereses creados los que lo van a arropar y los que lo van a llevar a la Casa Blanca si es que llega. Yo creo que es víctima de este dilema, pero yo creo que en el fondo tiene que entender que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos ya están convencidos que este país fue arrastrado a una guerra innecesaria, con justificaciones que todos se demostró que eran patrañas, y yo creo que Jeb Bush tendrá que ponerse las pilas, porque de otra manera yo creo que va a ser el gran ridículo tratando de desmarcarse de los errores del pasado de su hermano. Bueno, podemos hablar de otro integrante de la familia también en esta historia, porque cuando George Bush hijo comenzó con su candidatura, una buena parte del equipo de política exterior de su papá fueron parte de su equipo, de la transición en ese momento a ganar la elección y del comienzo de su administración. Gradualmente, luego de Irak, muchos de ellos, gente enormemente prestigiosa que había sido parte de la primera guerra del Golfo, de la coalición en Naciones Unidas cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, fueron abandonándolo en desacuerdo precisamente con la invasión de Irak con pretextos falsos. Y eso generó también problemas. Yo recuerdo a su padre, el expresidente Bush Sr., defendiendo a su hijo, porque es el hijo, mientras sus amigos más cercanos y sus colaboradores más cercanos en su gestión presidencial públicamente criticaban a su hijo, lo cual no era una situación cómoda, porque esos son lazos que en la política, en todas partes, pero particularmente en este país, se llevan de por vida. Entonces, el hermano ahora está enfrentándose al mismo dilema. Claro, el padre de George Bush hijo, no estaba postulándose a una presidencia, y su hermano sí. Entonces, eso va a ser bien interesante de seguir. ¿Cuál va a ser el punto de distancia justo para no ser un mal hermano, un traidor, y al mismo tiempo diferenciarse en una elección? ¿Será capaz Jeb Bush de ser el Caín de George W. Bush? No sé, pero además, aparte de todas estas discusiones sobre la dinastía, sobre la hermandad, sobre el uso de la fuerza y el apetito que tengan los Bush por declarar guerras, por la política exterior de Jeb Bush, yo lo que me pregunto es, ¿él no se le había ocurrido nunca que le iban a preguntar eso? Porque si no era, supuestamente ese es el hermano inteligente. ¿Cómo no se le va a ocurrir que la primera entrevista que le hagan le van a preguntar sobre Irak? ¿Y cómo es posible que no haya estado preparado? ¿Quién está asesorando a Jeb Bush? Y porque los números realmente son bastante desalentadores para él. Está en séptimo lugar entre los republicanos con un 5% de intención de voto. Yo creo que lo más preocupante de todo este incidente es que para la pregunta más sencilla de todas, el candidato no estuviera preparado.